Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre un punto de la guía dentro del módulo 1, que refiere a paradigmas y posicionamiento ético en la investigación científica. Em, Ubiquemos que nuestras inquietudes se centran en torno a generar herramientas que nos permitan investigar, pero específicamente al tratarse de una formación en psicología, investigar sobre dimensiones, procesos y problemáticas que atañen a la propia disciplina. Históricamente, la psicología se ha plegado en los procesos de investigación científica a los modelos dominantes sobre qué se entendía por investigación, y para muchos autores, incluyendo a los autores que estamos trabajando como autores básicos para este curso, eh, ese desarrollo científico de la psicología ha llevado a que nuestros objetos de estudio, nuestros objetos de investigación, nuestros problemas de investigación, sean muy similares o asimilables a los objetos de investigación de disciplinas que vienen de líneas de las ciencias bien diferentes a la psicología. Por ejemplo, la biología, la física, la química, etc. Lo que nosotros vamos a intentar hacer durante este curso es ir trabajando cuestiones de la metodología, de la investigación cualitativa, siempre tratando de pensar, bueno, de qué manera nosotros podemos pensar y utilizar las herramientas teniendo en cuenta que nuestros problemas de investigación requieren de técnicas y de posicionamientos diferentes a los de las ciencias duras, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, vamos a incluimos en el programa comenzar con la idea de paradigma, en tanto cuando Kuhn plantea esta idea, lo que produce es una reflexión en las ciencias en general y en las ciencias sociales en particular acerca de que no hay un solo modo de pensar la investigación, sus objetos, sus cuestiones teóricas, su metodología, sino que lo que trae la idea de paradigma es la idea de que la ciencia va avanzando hasta que el paradigma actual ya no puede explicar la realidad y todo lo que es, y entonces por eso hay que crear otro, y a eso llama la revolución científica. Esta idea de que los paradigmas son los que van diagramando las formas de entender la investigación lleva también a una idea de que no hay una sola forma de pensar la producción de conocimientos. La idea de paradigma, de alguna manera, en este sentido que hablábamos, implica una idea de evolución o de reevolución, ¿no? Una evolución de un paradigma a otro mejor, un paradigma que surge cuando cae otro, pero también de revolución en el sentido de que se produce una transformación en todos los términos de la investigación científica. En este sentido, vamos a tomar, a partir de los textos de Valles, que cita a Cabretrí y a Miller, la idea de paradigma como un conjunto entrelazado de supuestos que conciernen a la realidad ontológica, conocimiento de esa realidad, epistemología, y las formas particulares para conocer acerca de esa realidad, metodología. Cada investigador debe decidir qué supuestos son aceptables y apropiados para el sistema de interés y luego usar métodos consecuentes con el paradigma seleccionado. Según Ritzer, el paradigma sirve para definir lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, cómo deben preguntarse y qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es una unidad más general de consenso dentro de una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica de otra. En estas dos definiciones, hay muchas más por supuesto, lo que vamos viendo o lo que queremos rescatar de estas dos definiciones no es tanto la idea de paradigma que plantea Kuhn como un sistema de pensamiento que al no dar cuenta de la realidad cae y se crea uno nuevo, sino la idea de que el paradigma, que nosotros lo vamos a tomar paradigma o vamos a tomar sistema de referencias para pensar el paradigma, contiene
una dimensión que es ontológica, que es la manera en que entendemos la realidad, una dimensión que es epistemológica, que es el modo en que entendemos que se produce el conocimiento, y una dimensión metodológica, que alude al modo en que nosotros entendemos que ese conocimiento se produce. Ese paradigma sirve para definir todo el proceso de investigación, así como su diseño y sus criterios de validación. La idea de paradigma se vincula a un cambio epistemológico en el modo de concebir las ciencias sociales y humanas, generando alternativas al modelo positivista de las ciencias como un modo de acceder a objetos de investigación. ¿Qué queremos decir con esto? Teniendo en cuenta lo que hablábamos hoy, como dimensiones del paradigma, lo epistemológico, lo ontológico y lo metodológico, vamos a ver algunas cuestiones del paradigma positivista para contraponerlo un poco a lo que en este curso estamos conectando con lo que sería el paradigma o la perspectiva de la metodología cualitativa contemporánea. Desde esta idea de perspectiva, que en cierto sentido se asimila a la de paradigma, pero nos saca un poco de esta idea de revolución científica, ¿no? De un conocimiento nuevo que tiene que inhabilitar uno anterior para producirse esa revolución, vamos a darle un poco más de énfasis a la idea de perspectiva, pero tomando algunas cuestiones del paradigma, como esta composición epistemológica, ontológica, metodológica, y vamos a agregar también, de la mano de los autores de la bibliografía que estamos trabajando, la dimensión ético y política. Si pensáramos el paradigma positivista o la perspectiva positivista en su dimensión epistemológica, de manera muy sintética, podríamos decir que el conocimiento de un objeto se da a través de la aplicación de instrumentos de modo adecuado, de lo cual se genera una representación acertada o no de la realidad. Que la ciencia es concebida como una acumulación de datos, cuantificables y verificables por evidencias estadísticas u observables, que representan así la realidad. Que la realidad es representable y que no hay un cuestionamiento sobre las propias condiciones de producción de ese conocimiento, ni el análisis de las referencias teóricas que lo sustentan. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde la perspectiva positivista, que es la que discute la construcción de una perspectiva de la investigación cualitativa contemporánea, el problema no se centra en la cuestión de las herramientas o de las técnicas de colección o de producción de datos, si son cuantitativas o no, sino que se centra en la discusión sobre una concepción de la realidad que emerge de la perspectiva positivista, que es entendida como algo aprehensible a través de ciertos instrumentos que, si son bien aplicados, van a dar cuenta de una representación de esa realidad. Esto es una de las cuestiones fundamentales que va a discutir lo que sería la perspectiva de la metodología de la investigación cualitativa contemporánea. En ese sentido, la dimensión ontológica de la perspectiva positivista implica esta idea de que la realidad está ahí para ser descubierta y que esa realidad y su descubrimiento es totalmente independiente de las relaciones que se establecen en el propio acto de descubrir, ¿no? Es como una idea de que la realidad es algo externo, que está ahí, que la investigación lo que hace es captar elementos que permiten representarla y por lo tanto, aunque se parte de cuestiones empíricas o se trabaja a partir de cuestiones empíricas, lo que guía esa empiria, ese empirismo, es grandes leyes que se terminan confirmando o falseando a través de la propia investigación y definiendo cómo es una realidad. Para que esto sea posible, la realidad es concebida como algo objetivable, algo que se puede objetivar, que se puede describir, que se puede mirar y se puede representar, y que además esa realidad objetivable es generalizada, ¿no? O sea, a través de cuestiones que podemos observar desde la perspectiva positivista, nosotros las podemos decir, bueno, si esto es así, entonces el mundo en este sentido es así. Con respecto a la dimensión metodológica de la perspectiva positivista,
algunos aspectos que destacan los autores que estamos manejando. Bueno, visión instrumentalista de la ciencia que diferencia entre factores auténticamente científicos de factores extracientíficos. ¿Esto qué significa? Lo que hablábamos hoy, que desde la perspectiva positivista, si uno aplica bien las herramientas metodológicas, va a lograr un resultado positivo que es con respecto a qué, a una buena representación de la realidad. Recordemos que para ello nuestros objetos deberían ser objetos objetivables, visibles, medibles y representables a través de cuestiones que tienen que ver con cuestiones cuantitativas, por ejemplo. Pero el otro elemento que aparece aquí es que esta visión instrumentista de la ciencia distingue lo que son los factores auténticamente científicos de los extracientíficos, colocando a los factores extracientíficos en todo lo que tiene que ver como elementos de influencia del contexto y del propio investigador en el campo de investigación. Esos factores son considerados como por fuera de esa realidad que se está tratando de investigar y colocado por fuera de la producción científica, más bien entendidos como obstáculos o elementos causantes de error en la investigación científica. El instrumento usado como criterio de afirmación, el instrumento en este sentido, aquí está lo instrumentista, es utilizado como criterio de afirmación conclusivo. Eso quiere decir que si está bien aplicado el instrumento, la conclusión es buena, ¿no? No hay una mirada hacia los elementos que ellos denominan o que se denominaban como factores extracientíficos para poder pensar la realidad. Esta forma metodológica que responde a la epistemología que habíamos visto hoy, produce una distancia objetiva, entre comillas, entre el investigador y el investigado. Siempre, desde la perspectiva positivista, hay una diferencia, una distancia, una asimetría, una pretensión de distancia óptima entre el investigador y lo investigado siempre va a ser tratado en sí mismo como un objeto. Con la idea de paradigma de Kuhn, lo que aparece es una transformación de las propias ciencias sociales que no vamos a desarrollar mucho hoy, probablemente lo vieron con Ismael en relación a la historia de la investigación cualitativa, pero sin nombrar que esta transformación paradigmática afectó no solo a las ciencias naturales, sino también a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y en especial a la psicología. ¿Qué queremos decir con esto? Que el paradigma positivista o las referencias o la perspectiva positivista afectaba o producía modos de investigación para todas las ciencias, siendo que, si entrábamos específicamente en la psicología para convertirse en científica ha debido o ha hecho un borramiento de sus objetos de preocupación, de interrogación originarios, que básicamente son no objetivables, como pueden ser los afectos, lo inconsciente, las relaciones, eh, el imaginario, cuestiones simbólicas. Esos objetos de estudio han sido eliminados de la producción científica en psicología en pos de trabajar con objetos que fueran pasibles de articularse con los objetos de la perspectiva positivista. Entonces ha habido muchos desarrollos hasta este momento de transformación epistemológica muy vinculados a dimensiones organicistas, a cuestiones más vinculadas a la conducta, que es medible, objetivable, aspectos que producían para algunos autores un cierto empobrecimiento del desarrollo de la disciplina, dado que ese tipo de investigaciones, aunque era planteada, igual que las otras investigaciones positivistas, como investigaciones que podían dar cuenta de una realidad general, universalizable, tenían muy reducidos sus objetos de preocupación a objetos que fueran positivos, ¿no? Los objetos negativos, entre comillas, que son los objetos no visibles, los objetos, cuando llamamos objetos acá estamos hablando de problemas, preguntas, interrogaciones
sobre campos o cuestiones no visibles, quedaban totalmente por fuera de la dimensión investigativa y científica de la psicología. Las transformaciones paradigmáticas o de perspectivas que trae esta idea de paradigma posibilita una apertura y un desarrollo de las ciencias humanas, de las ciencias sociales y específicamente también de la psicología, que problematiza y se distancia de los principios que habíamos visto del positivismo. Por ejemplo, con respecto a la dimensión epistemológica, se parte, tomando aquí los aportes de Wiesenfeld, se niega la existencia de una realidad como condición absoluta y externa y separada. Aquí hay todo un desarrollo que recomendamos que lean la bibliografía para que puedan pormenorizarse, ¿no?, de cómo se va construyendo este pensamiento y esta visión de la realidad, donde la realidad no es concebida como algo externo solamente. Hay una dimensión que se puede mantener sobre la realidad como algo que está ahí, independientemente del observador, pero no es concebida exclusivamente como algo que está ahí, independiente del observador, sino que la propia acción de observar, de estudiar, de investigar, produce realidad. Entonces, esa discusión es uno de los elementos más importantes en la discusión con el positivismo. No sé, la investigación cualitativa o las transformaciones paradigmáticas de las perspectivas cualitativas que discuten con el positivismo, toman en cuenta que la realidad, además de ser algo que puede estar ahí, es algo que se construye en el momento en que se produce una acción de observación e investigación sobre ella, que hay algo que acontece y que sucede en el propio acto de investigación y que eso produce a su vez realidad. Otro elemento importante es que el conocimiento se enraiza en las características y experiencias singular de los actores, que es bien diferente a la perspectiva positivista que plantea el conocimiento como algo universal, que da cuenta de leyes universales que se falsean o no a través de la cuestión empírica, ¿no? Acá lo que se plantea es como un proceso bien diferente, donde se entiende que la producción de conocimiento emerge de características de existencias singulares de los actores involucrados en ese proceso de construcción. Y otro elemento importante en esta dimensión epistemológica es el reconocimiento de la importancia del lenguaje como constructor de realidades. Ya vamos a retomar un poquito esta idea. Con respecto a la dimensión ontológica, a cómo entendemos la realidad, cómo entendemos, en nuestro caso, en ciencias humanas, los sujetos, entendemos la realidad desde esta perspectiva como significados construidos y reconstruidos por personas en base a sus experiencias en contextos particulares. Un poco siguiendo la línea de lo epistemológico. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que aquí la realidad no se entiende como algo estanco, homogéneo, sino que se entiende justamente como algo que se produce a partir de experiencias en contextos particulares. Por lo tanto, no hay una sola manera de entender la realidad, ni hay una realidad particular que se pueda universalizar y plantear como una ley universal que a partir de una realidad nosotros podemos decir cómo es la realidad del mundo. Otro aspecto importante es la idea de que el objeto de investigación es el sentido que subyace a lo que decimos sobre lo que hacemos, los significados de un fenómeno y las reflexiones sobre él. Con esto se quiere decir que nuestros objetos de investigación no son los sujetos, sino nuestros problemas, nuestros campos de interrogación, tienen que ver con aspectos que subyacen a lo que decimos los sujetos. No estamos pensando, o sea, lo que decimos los sujetos o lo que dicen los sujetos no da cuenta de una representación de la realidad. Nuestras interrogaciones tienen que ver con el sentido o los sentidos que producen lo que hacemos y producen lo que decimos que hacemos. Lo que nos importa entonces son, desde el punto de vista de la psicología, son los significados de un fenómeno y las reflexiones que sobre él se pueden realizar.
No sé si se entiende un poco la diferencia de la perspectiva con respecto a cuál es el objeto de la perspectiva positivista y cuál es el objeto para las ciencias humanas, las ciencias sociales y la psicología contemporánea con respecto a la investigación científica. Desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, nuestro objeto de investigación es algo que hay que trabajar, que hay que co-construir para poder entender los significados y los sentidos de un fenómeno a través de las reflexiones que los actores realizamos sobre ese fenómeno. Esto implica, en la transformación paradigmática, en la dimensión metodológica, que la investigación cualitativa debe ser concebida como un campo de indagación en sí mismo y no como lo concebían algunos investigadores de la perspectiva positivista, como algo previo, descriptivo, que permitía después sí realizar una investigación seria del tipo cuantitativo, por ejemplo, ¿no? Desde la transformación paradigmática, la investigación cualitativa en sí misma se produce como una investigación que estudia procesos en su ambiente natural. Esto es muy importante, también lo van a poder ver si ustedes trabajan con la bibliografía recomendada, que uno de los elementos más importantes de esta perspectiva contemporánea de la investigación cualitativa es poder estudiar los procesos, vamos a estudiar procesos y no cosas, y no objetos, sino procesos, en su ambiente natural. Y que la interpretación de los fenómenos que hacemos cuando hacemos los análisis, cuando escribimos los informes, es una interpretación multivocal y dialógica porque se produce desde la construcción de los diferentes actores. Y aquí vamos a ver, tal vez también en la clase sobre el investigador como sujeto implicado, la íntima relación que se propone entre el proceso de investigación y la relación dialógica que se da con los actores investigados. También tomamos en cuenta, para la dimensión metodológica, que el proceso de investigación con esta perspectiva va a ser siempre un proceso relacional y flexible, que se va a ir adecuando el diseño a los elementos que van apareciendo en el proceso. González Rey propone construir o construye o propone una epistemología cualitativa, a partir un poco en consonancia con estas cuestiones que ya hemos visto hasta ahora, propone una epistemología cualitativa, ¿no? Partiendo de concebir eh, la subjetividad como un sistema complejo capaz de expresar a través de una cualidad diferente el sentido subjetivo, la diversidad de aspectos objetivos de la vida social que concurren en su formación. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué entendemos que plantea González Rey? Nosotros en la investigación, desde esta perspectiva de la epistemología cualitativa, no tomamos como objeto de nuestro estudio a la persona, sino como persona acabada, que ya tenemos una definición previa de lo que significa ser una persona, por ejemplo, sino que vamos a trabajar en términos de subjetividad, que tienen que ver con esto que decía, ¿no? Que citamos, un sistema complejo que expresa una cualidad diferente en el sentido subjetivo, que se compone de diversidad de aspectos que son objetivos de la vida social, pero que además componen la propia formación de la vida social. Cuando habla de sentido subjetivo, refiere a la naturaleza del sentido que se separa de la palabra y se constituye en espacios simbólicamente producidos por la cultura, que son referentes permanentes del proceso de subjetivación de la experiencia humana. La naturaleza del sentido que se separa de la palabra y se constituye en espacios producidos por la cultura. Es muy complejo nuestro objeto de estudio, entre comillas, ¿no? Porque no estamos tratando de analizar un comportamiento y ver si se repite, si no se repite, o cómo se relaciona ese comportamiento con una causa o con un efecto, que eso sería como la lógica lineal del positivismo, sino que desde esta perspectiva de la epistemología cualitativa, lo que nos interesa
es el modo en que se construye simbólicamente las experiencias humanas. Entonces, para entender el modo que se construyen simbólicamente las experiencias humanas en cualquier sentido, no tenemos cómo acceder a esos modos a través de representaciones de una realidad, sino que vamos a tener que ir siguiendo de alguna manera, dijera Latour, los rastros que los propios sujetos van desplegando en las propias articulaciones y experiencias humanas que realizan. ¿Cómo se expresa esta subjetividad? Si nosotros estamos diciendo desde la epistemología cualitativa que nuestro campo es el estudio de las subjetividades. Bueno, para González Rey, esta subjetividad se expresa en las representaciones sociales, las creencias, la moral, la sexualidad, los espacios que habitamos, y que está atravesada por discursos y producciones de sentido que configuran su organización imaginaria. Imaginen, si analizáramos solo esta frase, este párrafo, la complejidad que implica tratar de entender estas experiencias o cómo se construyen y se componen nuestras experiencias sociales, nuestras experiencias cotidianas. ¿Cómo hacemos para investigar sobre creencias, sobre moral, sobre sexualidad? No es directo, no es lineal, no es que aplicando un instrumental nosotros vamos a poder captar cómo es la sexualidad de los uruguayos, o cómo son las creencias respecto a algo a partir de lo que dicen, sino que va a haber todo un proceso de trabajo, de análisis, de interpretación que se propone desde esta epistemología, no solo del investigador, sino de la relación que establece el investigador con los sujetos de la investigación, para poder intentar adentrarse en esas dimensiones productoras de esa creencia, de esa moral, etcétera, etcétera. Por eso el material privilegiado para la investigación cualitativa desde la epistemología cualitativa es la producción del sujeto, es el proceso, es cómo se produce el sujeto. La dimensión epistemológica que sostiene entonces esta epistemología cualitativa tiene que ver con un carácter constructivo e interpretativo del conocimiento, por lo que decíamos recién. Nosotros no vamos a acceder a cómo es la moral o cómo la cuestión moral puede afectar, por ejemplo, las prácticas laborales o las prácticas de salud a través de una pregunta directa o la construcción de indicadores y nada más, sino que hay una cuestión en la dimensión epistemológica, la cuestión epistemológica de esta propuesta cualitativa de González Rey, que implica que hay un proceso de construcción y de interpretación que va a ser el que va a producir el conocimiento, no de representación. No estamos pensando en algo que podamos, la conclusión de una investigación diga la realidad es así y es así para todo el mundo, sino que los productos de conocimiento de la epistemología cualitativa se generan a través de una construcción e interpretación en la que están articulados los diferentes actores de ese proceso de conocimiento. Con las prácticas de la investigación cualitativa formamos un nuevo campo de realidad, aspectos a ser significados en nuestra investigación. Con esto se quiere decir justamente lo que ya veníamos conversando, que no se concibe una realidad externa solamente al sujeto que investiga o que conoce, sino que se entiende que el propio proceso de conocimiento, el acto de conocer, produce asimismo un nuevo campo de realidad, una nueva forma también de entender esa realidad, ¿no? A través de ese campo, que se construye en el propio acto de la investigación. Otro aspecto importante del carácter constructivo e interpretativo es el acceso a la realidad, es siempre parcial y limitado a partir de nuestras propias prácticas, que esto contradice bastante la perspectiva positivista universalista, donde se intenta ir de lo general a una falsación en lo particular y después una universalización o generalización. En este caso, la epistemología cualitativa parte ya de la idea de que nosotros siempre vamos a estar trabajando con cuestiones parciales y limitadas de una realidad, y que
esas parcialidades siempre van a estar vinculadas a los propios modos de nuestras prácticas. Otro aspecto es que este proceso produce zonas de sentido. No es que vamos a decir, bueno, acá representamos cómo es la realidad para todo el universo que estamos tratando de comprender, sino que vamos a partir de la idea de que el proceso de investigación, al producir campos de realidad, produce zonas de sentido. Da valor al conocimiento por generar nuevos campos de inteligibilidad, de comprensión, de modos de entender, que permitan nuevas zonas de acción a través de nuestras representaciones teóricas. Y esto es otro elemento que va a ir apareciendo bastante, en contraposición a la cuestión de la perspectiva positivista, que es que en esta epistemología cualitativa contemporánea, lo teórico no aparece desligado de las praxis y de la construcción de conocimiento, sino que el proceso de investigación siempre va alimentando y construyendo perspectivas teóricas que permiten, y ahí está uno de los valores fuertes de la producción del conocimiento de la metodología cualitativa contemporánea, que es producir nuevos modos de entender los problemas. No es tanto hablar de cómo es o no es un problema, sino cómo se puede pensar ese problema y cómo se puede accionar sobre ese problema, que es un problema social, que es un problema de los vínculos, que es un problema de las construcciones de la vida, de los sujetos, cómo se pueden pensar de otra manera. En ese sentido, y en coherencia con lo que veníamos planteando, hay una legitimación de la singularidad como instancia de producción de conocimiento científico, que esto es bastante novedoso con respecto a la perspectiva positivista, donde lo singular, lo particular, lo contextualizado, lo localizado, era catalogado como, eh, como errores o como dificultades para la validación. Aquí, por el contrario, se considera que todos los procesos de producción de conocimiento emergen de contextos singulares, de experiencias singulares, y que lo que nosotros podemos construir a partir de esas experiencias singulares no es una generalización de esa singularidad, sino eh, marcos de inteligibilidad que nos permitan pensar problemas de maneras diferentes a partir de esas singularidades. Todo esto que estamos hablando tiene su correlato en la dimensión metodológica de la epistemología cualitativa, en la dimensión metodológica. Por ejemplo, la construcción de modelos comprensivos sobre el problema estudiado, ese sería nuestro objetivo. O sea, como decíamos hoy, el objetivo metodológico no es producir una representación de una realidad universal a través de un caso particular, sino que es construir modelos de comprensión que nos permitan abordar los problemas estudiados y que permitan generar herramientas o instrumentos para acciones sobre esos problemas estudiados, tanto para el sujeto investigador como para los sujetos participantes de la investigación. Otro aspecto importante es que lo empírico es inseparable de la construcción teórica, esto que hablábamos recién. Acá lo teórico es entendido como construcción de modelos de inteligibilidad. Se expresa en una procesualidad que organiza de diferentes modos el material empírico. Por ejemplo, en el modelo positivista, lo teórico son algunas referencias que establecen las categorías de análisis que se van a utilizar para el análisis de los datos obtenidos a través de las técnicas propuestas por la investigación. En este caso, la epistemología cualitativa contemporánea propuesta por González Rey, que tiene mucha resonancia con la perspectiva que estamos trabajando en el curso, lo teórico en realidad es algo que dispara, ¿sí?, la formulación del problema, que dispara la construcción de categorías de análisis, pero que a la vez se va reformulando en tanto se produce una interrelación entre esos aspectos teóricos con los aspectos empíricos que produce el encuentro con el campo. Y que el objetivo es que no tanto producir una teoría explicativa de una realidad universal, sino que es producir herramientas que nos permitan, de vuelta, reiteramos, pensar la realidad de otro modo a partir de estas situaciones singulares que se investigan, como los casos, por ejemplo, ¿no? Como
como un estudio de caso, como una etnografía crítica, ubicada en un contexto determinado, etcétera, etcétera. Son todos métodos que ustedes van a ver en el segundo módulo de este curso. Otro aspecto importante de la dimensión metodológica es la legitimación de lo singular como instrumento de producción de conocimiento científico. Volvemos a reiterar que los métodos que se desarrollan a partir de esta perspectiva cualitativa, recordemos que es una perspectiva que propone González Rey, una epistemología que propone González Rey a partir de un análisis que hace de múltiples autores para proponer un posicionamiento contemporáneo respecto de la tensión con el paradigma positivista. Lo singular es un instrumento de producción de conocimiento científico, no es un problema o un obstáculo epistemológico como lo es en el positivismo, sino todo lo contrario, ¿no? Hay una acentuación de la riqueza de las experiencias singulares como productoras de conocimiento. Y el otro aspecto es que la investigación cualitativa como proceso es un proceso de comunicación y dialógico. Esto lo van a poder desarrollar trabajando con las lecturas, no nos vamos a profundizar mucho ahora en esto, pero esto ubica, como así como en el paradigma positivista, la distinción entre sujeto y objeto estaba asignada por una distancia objetiva en la cual el objeto de investigación es vivido o pensado como objeto externo, como una realidad exterior al investigador, que en nada se va a afectar o modificar por el propio acto de conocimiento, o sea, no va a haber nada del propio acto de la instrumentación científica que modifique la realidad ontológica de ese objeto de investigación. En la investigación cualitativa de esta epistemología se plantea casi lo contrario, o sea, la investigación cualitativa no solo no produce conocimientos a partir de una distancia objetiva con el objeto, sino a todo lo contrario, la producción de conocimiento emerge de un proceso de comunicación y diálogo entre sujeto investigador y sujeto investigado, o sujetos investigados. Gran parte de los procesos. ¿Por qué? ¿Por qué esta acentuación? Porque se parte de entender que los procesos sociales son dinámicos, complejísimos, que no tienen categorías a priori que los puedan definir, sino que son procesos que se van produciendo y que se van conociendo en la medida que se van produciendo, en los cuales el investigador forma parte totalmente, ¿no? El investigador es un sujeto social y a la vez es en esa relación entre sujeto de investigación y sujeto investigado que se ponen a jugar las formas de comunicación que son naturales en los propios procesos sociales. Y como nosotros lo que queremos entender es cómo se producen los sujetos, cómo se producen las articulaciones, cómo se producen las relaciones, es a partir también de esa relación del investigador con sus sujetos de investigación, con los participantes de la investigación, que se ponen a jugar esas mismas dinámicas, esos mismos modos de comunicación que se dan en la propia producción social. Algunas consideraciones a tener en cuenta a partir de esta epistemología cualitativa, cosas así súper básicas. Bueno, que los problemas de la investigación cualitativa son inaprensibles, por la complejidad que hablábamos, con procedimientos metodológicos que se basen puramente en la instrumentalización y manipulación de variables, porque la instrumentación y manipulación de variables requiere de categorías a priori del encuentro con el campo de investigación, que van a ser eso que decíamos, van a ser falseadas o van a ser validadas, pero que siempre el objeto o el campo de investigación va a terminar quedando determinado por esas categorías que nosotros vamos a definir antes. En el caso de esta epistemología cualitativa contemporánea, los problemas que nos estamos planteando, sobre todo como problemas de las ciencias humanas, de las ciencias sociales y de la psicología, son problemas tan complejos que no son para nada conocibles a través de categorías y variables representativas, que además en general no, las variables son generalizables y generales, y tienden a homogeneizar estos procesos singulares.
Otro elemento importante es que los aspectos de su estudio, de la investigación cualitativa, representan construcciones teóricas que se apoyan en manifestaciones diferenciadas de sistemas subjetivos. O sea, no son construcciones teóricas que están despegadas de las existencias singulares de los actores participantes de la investigación, sino que esas construcciones teóricas siempre emergen y dialogan con estas experiencias singulares y subjetivas. Y los sistemas subjetivos no corresponden de modo directo o lineal con representaciones que los propios sujetos tenemos de eso, ¿no? Hay todo un proceso de construcción, de interpretación que se tiene que dar para poder conectar sistemas subjetivos con sus modos de producción o sus formas de producción subjetiva, que no necesariamente son conscientes. Esta perspectiva coloca una cuestión sobre los aspectos de posicionamiento ético y político en la investigación. Para algunos autores, este posicionamiento se construye respondiendo a cada investigación, cada investigador, abordando preguntas sobre, por ejemplo, qué tipo de relacionamiento establecemos con los sujetos investigados. En función un poco de lo que vimos y teniendo en cuenta también la profundización que ustedes van a realizar con la bibliografía, vemos que si hablamos de que la producción de conocimiento emerge de la comunicación y de un funcionamiento dialógico entre el sujeto de investigación y sujeto investigado, el tipo de relacionamiento que se establece con los sujetos investigados debe estar absolutamente alejado de una concepción del sujeto investigado como objeto de investigación. En este sentido, hay una fina trama que se va construyendo y que cada investigación y cada investigador, en función de su posicionamiento epistemológico, va a ir desarrollando, que problematiza sobre cómo se da esa relación y qué elementos hay que tomar en cuenta para tener una coherencia interna de la investigación con respecto a la perspectiva del conocimiento como producción emergente de un encuentro dialógico. Otro aspecto a preguntarse, que tiene que ver con esta dimensión ético y política de la investigación, es para quién y para qué se investiga. Cada investigación, cada investigador va a tener que formular esta pregunta y esta pregunta va a incorporar dimensiones diferentes. Pero son estas dimensiones éticas y que tienen efectos políticos en la investigación. Vemos que algunas de las propuestas de los autores mencionados colocan, por ejemplo, como sentido de la investigación la transformación social, la protección de las poblaciones vulnerables, la inquietud por el fortalecimiento de los movimientos minoritarios, etcétera, etcétera, en función un poco de las referencias teóricas, esas intenciones o sentidos de la investigación se van modificando, pero bueno, hay una pregunta sobre para qué estoy haciendo esta investigación, a quién beneficia esta investigación, qué efectos puede tener los resultados de esta investigación, que es una pregunta ética que no tiene obviamente una sola respuesta, sino que debe estar incorporada en el propio proceso de investigación y para algunos métodos también en el propio texto del proyecto a través de su trabajo en el diseño. Y bueno, la otra pregunta que se sostiene o que promueve la construcción de un posicionamiento ético tiene que ver con las relaciones que tenemos con los otros, de qué manera promovemos relaciones con los otros en tanto la dimensión del poder, del saber, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cuestionamientos interesantes al respecto que se pueden jugar básicamente por ejemplo, en la construcción de informes finales, ¿no? Sabemos, ustedes ya vieron con Ismael, lo que es el proceso de investigación, el diseño y lo que es el proyecto, y vieron que el informe final sería como el producto final de la investigación, cuando nosotros hacemos la tesis o escribimos, eh, reportamos los resultados de nuestra investigación y el proceso de investigación. Entonces,
donde nosotros vamos a poder poner a operar explícitamente y exponer un poco este proceso, estas cuestiones éticas, además de en el propio proceso de investigación, va a ser en el informe. Entonces, González Rey plantea que, bueno, tener en cuenta en la construcción de los informes las características de la relación investigador-informante a través de cómo aparece en la escritura la simetría de saberes, la multivocalidad, las distintas voces, cómo podemos, y acá para cada punto hay todo un desarrollo, ¿no? Posible, bueno, cómo podemos jugar las diferentes voces de los actores de la investigación, ya que se trata de una epistemología que plantea la producción de conocimiento como basada en la comunicación y en el diálogo. Entonces, bueno, cómo aparece en nuestros informes esa comunicación, ese diálogo, esa coproducción del conocimiento. Algunos autores afirman la idea de coautoría, que bueno, yo tuve una experiencia hace poco con Ismael, a partir de una investigación que él está desarrollando con unos colegas de antropología, y bueno, que yo participé mínimamente en ese proceso, y participamos también con otra persona bueno, que fuimos en cierto sentido parte de su campo de investigación como participantes, y bueno, cuando se escribió el informe final, se nos invitó a participar como coautoras, y participamos en cierto sentido también en la escritura, de alguna manera, pero bueno, creo que fue un ejemplo vivido desde el lugar de investigada, súper interesante de cómo de alguna manera todo el proceso de análisis, de interpretación y de escritura y expresión de ese proceso de pensamiento de los investigadores fue puesto a jugar junto con la voz de los propios sujetos investigados, que en este caso yo era una de ellas, y además eso operando en el propio texto a través de cuestiones textuales concretas y también a través de la coautoría de ese informe. Y otro elemento importante a tener en cuenta desde el punto de vista también ético y político es, bueno, de qué manera nosotros podemos contextualizar los resultados intentando diluir la homogeneización que implica siempre que armemos categorías y que armemos discursos, o cuando tomamos citas de lo que dicen los actores, entonces después las utilizamos, las analizamos, y cada vez que hacemos eso las vamos descontextualizando, y acá se propone, bueno, poder tener en cuenta la importancia de ir contextualizando en la medida de lo posible las cuestiones que tienen que ver eh, con cómo construimos perdón, cómo construimos esa contextualización, de qué manera podemos volver a traer al texto lo singular de esa experiencia que se vivió con tales sujetos, que no son todos iguales, que por más que componen una categoría, las expresiones vienen desde lugares diferentes, desde subjetividades diferentes. Otro elemento a tener en cuenta, que entraría dentro de la cuestión de la ética, es el aspecto que podríamos denominar como deontológico, y que refiere al proceso que una investigación debe cumplir en términos de código de ética o de ética de la investigación. Nosotros contamos en Facultad de Psicología con un comité de ética por el cual pasan, excepto los trabajos finales de grado, que son proyectos de investigación o antes proyectos de investigación, todas las investigaciones que se realizan en el marco académico de la psicología de la Universidad de la República han de pasar por este comité de ética, ¿no? Entonces quería mostrarles un poquito que en la página web nosotros tenemos un link que nos lleva a cómo se presenta un proyecto de investigación ante el comité de ética de investigación, y bueno, quería más o menos dejar presentado este procedimiento que en cierto sentido intenta tomar estas cuestiones o consideraciones éticas y políticas
en lo que es la formulación concreta de un proyecto de investigación. O sea, cada vez que escribimos un proyecto de investigación, va a pasar por un comité de ética que va a tener en cuenta algunos aspectos. En términos generales, el proyecto incorpora un ítem que contempla el apartado de consideraciones éticas y el comité de ética plantea que debe contemplar el apartado de consideraciones éticas. Bueno, debe contener mención a todos los aspectos éticos que se involucren en la investigación. Método de selección de sujetos de la investigación. Especificar si los sujetos de investigación son población vulnerable. Justificar el estudio con esta población tal como le indica la Ley de Investigación con Seres Humanos. Descripción de riesgos y valoración fundamentada. Descripción de beneficios y valoración fundamentada. Medidas de reducción y atención del eventual daño y garantías de confidencialidad de los datos recabados. Estos son aspectos fundamentales que van a aparecer en el proyecto de investigación, que si ustedes analizan un poco qué es lo que se nos solicita, vemos que en realidad es una atención y un cuidado al sujeto de la investigación como sujeto ciudadano y sujeto de derechos. Y que nosotros en nuestras investigaciones debemos respetar ese modo de entender el sujeto de la investigación. Se pide también que cuando nosotros vamos a hacer el trabajo de campo en una investigación, cuando vamos a invitar a las personas a participar de la investigación, tenemos que tener una hoja de información. Entonces el comité de ética solicita cuáles son los puntos que se tienen que expresar en esa hoja de información. Entonces, bueno, el título del proyecto, el objetivo de la investigación, información de todas las actividades que se pretenden realizar con los participantes, si va a haber entrevistas, la cantidad de entrevistas, la duración, etcétera, etcétera, la información sobre los contenidos de la pregunta, la intervención, el diseño metodológico, riesgos y beneficios que pueden generar el estudio para el participante, explicar posibles acciones para subsanar las consecuencias. Por ejemplo, que apareció un poco también en la hoja, en el ítem anterior, es algo muy frecuente cuando nosotros, por ejemplo, si queremos investigar, no sé, ha habido algunas investigaciones en las que he participado, que he tutoriado, que tienen que ver, por ejemplo, recuerdo una con situaciones de niños y niñas en amparo de INAU, ¿no? Que están encerrados. Bueno, ahí nosotros estamos ante una población vulnerable, porque estamos hablando de infancia, estamos hablando de que están en situación de encierro, en amparo en INAU, y bueno, ¿qué riesgos puede tener si nosotros estamos investigando cómo es el sistema de atención de amparo de INAU, tener entrevistas con sujetos y personas que están en ese momento en una situación de encierro, viviendo las angustias y las cuestiones que implica esa situación, por ejemplo? Bueno, muchas veces se tiene que decidir sobre si mantener o no ese campo o ese dispositivo de investigación para trabajar sobre esas interrogantes. O, por ejemplo, me acuerdo un caso de una investigadora que decidió analizar, por supuesto, el mismo problema, pero con personas que ya han, por ejemplo, egresado del sistema de internación. ¿Por qué? Porque el nivel de vulnerabilidad ya es menor, porque la persona indagada o entrevistada no depende ya de las medidas que se puedan tomar en el sistema por lo que ella diga, o porque ya no se encuentra en esa situación de opresión, de encierro, entonces el nivel de vulnerabilidad está más reducido. Igualmente estamos hablando de un momento, un proceso que puede ser traumático, que puede ser angustiante, entonces también lo que se nos pide es que podamos prever si nuestras intervenciones, entrevistas, por ejemplo, podrían generar algún tipo de situación de tristeza, de angustia. Entonces, bueno, en ese caso nosotros qué podríamos hacer para ofrecer un apoyo, etcétera, etcétera, y cómo lo articularía, ¿no? Esas cuestiones. La confidencialidad, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, es re importante porque nosotros debemos garantizar que vamos a resguardar el material, cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a preservar,
y cómo vamos a reservar la identidad del participante en las etapas del estudio. Imaginen este ejemplo que di, si nosotros no tenemos esos cuidados y estando una persona encerrada, o por ejemplo en privación de libertad, y nosotros no tenemos cuidado con la protección de la identidad de la persona y los contenidos de lo que plantea, los efectos que eso puede generar en su propia situación de privación de libertad. El otro aspecto importante es explicitar que la participación es voluntaria y libre, sin que eso configure un prejuicio, y que las medidas de reducción y atención del eventual daño, como dijimos, que muchas veces implican coordinar con algún servicio de atención, que esté disponible para poder ser utilizado en caso de que se requiera, y todos los datos del investigador de contacto. Esto que vemos así, en muchos tipos de en muchas investigaciones o proyectos de investigación, al trabajar sobre esta hoja de información, nos damos cuenta de la complejidad que implica el trabajo en términos de dialógicos y de comunicación, donde nosotros debemos ser absolutamente claros y transparentes y dar toda la posibilidad para que los sujetos invitados a participar tengan total libertad para conectar o no con el proceso de investigación. Estas cosas son bien importantes desde el punto de vista ético y deontológico. Y finalmente se solicita un consentimiento informado, que es el que finalmente va a firmar la persona que acepta participar de la investigación. Y bueno, acá tienen más o menos los datos que se piden, la fecha la firma del documento, perdón, la fecha de firma del documento, el nombre del estudio, más o menos los mismos datos, pero bueno, este elemento tiene que ser firmado por la persona invitada. Hay muchos investigadores, sobre todo jóvenes investigadores, que comentan que, bueno, que este acto de conseguir la firma, la autorización formal del sujeto, de la persona investigada, muchas veces genera que la propia persona tome dimensión de la formalidad del proceso y se recuse de participar. Entonces, bueno, hay todo un trabajo sobre estos aspectos que es bien importante poder trabajar con pares, con supervisores, cómo vamos construyendo según cada investigación las condiciones óptimas para que esta relación de sujeto de investigación, sujeto investigado, sea efectivamente lo más simétrica posible y se base en una construcción dialógica del modo más acertado posible. Bueno, y después el formulario que tienen que llenar, bueno, cuando llegue el caso, aquí tienen más o menos los datos que se van a solicitar. Fíjense, bueno, si se distingue si es un proyecto estudiantil supervisado, si cuenta con tutor, si se es estudiante, en qué programa pertenece, que estos aspectos siempre traen una dimensión institucional fuerte a lo que es el proyecto de investigación concreto, ¿no? Los proyectos de investigación están enmarcados en procesos institucionales, y ahí la pregunta de para quién investigar aparece siempre como una pregunta ética muy fuerte. También es importante si la investigación es financiada o no, porque es bien diferente el trabajo que se puede hacer cuando se cuenta con recursos para ello, y todo el tema de las instituciones, las autorizaciones, que son fundamentales, ¿no? Bueno, la metodología de estudio del estudio que se propone es un elemento fundamental, porque es con lo que se puede evaluar fuertemente la coherencia interna del proyecto, y bueno, la explicitación de los participantes, si es una población vulnerable, cómo se van a reclutar, cómo se realiza todo el proceso, aparece eh, descrito a partir del formulario, ¿no? Bueno. Más o menos por aquí dejaríamos este punto del
módulo que refiere a paradigmas y posicionamiento ético, y bueno, los invitamos a que realmente se involucren con la bibliografía, los textos seleccionados que recomendamos como bibliografía básica, desarrollan estas cuestiones que ahora de modo medio rápido fuimos pasando y presentando, pero que en su profundización van a generar herramientas para que ustedes vayan pudiendo posicionarse en este plano de la investigación que llamamos investigación cualitativa, y que en este curso estamos trabajando desde su perspectiva más contemporánea. Nos vemos en la próxima, saludos, y quedamos también a disposición por consultas o intercambios que se quieran realizar. Muchas gracias.